Sí, doctora, ahorita. ¿Ven la presentación? No, yo no la visualizo. Eh, Ahora sí. ok, perfecto. Mi nombre es Tania Pineda. Hoy les voy a estar hablando un poco sobre lo que es insuficiencia renal aguda, o también cómo se llama insuficiencia, a la insuficiencia se le llama lesión renal aguda. Pues va a ser un deterioro agudo y abrupto, ya sea en horas, días o semanas, pero que es potencialmente reversible. Y va a estar expresado por un aumento en la creatininemia. También va a tener como efecto la retención de productos nitrogenados y los desechos que elimina el riñón, porque como no les está desechando de manera correcta, pues estos se van a ir acumulando. Y vamos a tener el aumento de la creatinina sérica y vamos a tener la disminución del volumen de orina. La creatinina se iba a elevar a más del 50% del nivel basal, que como sabemos es 0.6 a 1.2. Entonces, en estos casos de lesión renal aguda, lo vamos a tener arriba de 2.5 megagramos por mililitros. Y, bueno, vamos a tener una disminución del volumen de orina, pero de hecho, la ausencia de la oliguria no nos va a descartar que tengamos la lesión renal, porque hay un 30% de los casos en donde no se presenta esta alteración en el volumen de orina. También, como el riñón es el que se encarga de la regulación del desecho de los electrolitos y también del pH, pues vamos a tener alteraciones. Y no necesariamente tiene que implicar una lesión en el parénquima, porque al menos las que son de tipo prerrenal, que vamos a ver, pues si son reversibles y una vez que se soluciona el problema que lo está causando, no queda daño en el parénquima. Lo que es etiopatogenia, que es una combinación entre la etiología y la fisiopatología, pues se clasifica en 3 categorías. Y el primero es el prerrenal y también recibe otros nombres como hipoperfusión o hiperazoemia. En el libro de Harrison se encuentra más que todo como hiperazoemia, que esa palabra significa azo de nitrógeno, hemi de sangre y hiper pues de mucho, entonces sería mucho nitrógeno en sangre. Esta prerrenal, vamos a tener una disminución importante del flujo sanguíneo al riñón. Esta es la más común en un 70% de los casos. Afortunadamente no implica el daño renal. Una vez que lo solucionamos, pues no nos va a quedar la secuela. Y las causas pueden ser por una hipovolemia, ya sea causada por vómitos, diarreas, hemorragias, una deshidratación, una insuficiencia cardíaca o también por los fármacos AINES. Luego tenemos lo que es la intrínseca. De hecho, la prerrenal, si persiste por un largo tiempo sin el tratamiento adecuado, entonces esta se puede volver isquémica y ahí sí ya se convierte, pasa de ser prerrenal a intrínseca. Y aquí ya implica un daño de todas las estructuras del riñón, ya sea el glomérulo, los túbulos, el epitelio, y esta se presenta en el 20% de los casos. Cuando se produce lo de la isquemia que les mencionaba, ya se convierte en una necrosis tubular. Y otras causas van a ser los fármacos nefrotóxicos, como estos de contraste, como el yodo que se utilizan para imagen, ese es un ejemplo. Y otra causa podría ser la glomerulonefritis aguda. Y la que es ya menos común, Argentes decía que es un 5% al 10%, es la postrenal.
que esta, como el nombre lo dice, pues ya es cuando el riñón está en el proceso de excretar ya la orina filtrada. Y se da por una obstrucción en la salida de la orina. Pueden ser varias causas. La principal sería la litiasis en los uréteres, litos en los uréteres, o también algún tipo de tumor o hiperplasia que puede estar comprimiendo, ya sea, puede ser prostática o puede estar comprimiendo directamente los uréteres, y eso restringe el flujo de salida de la orina y todos los desechos. También se clasificaban de forma hospitalaria y extrahospitalaria, porque dependiendo del caso van a ser más frecuentes ciertas etiologías, como por ejemplo la extrahospitalaria. Lo primero que se asume son hipovolemias, insuficiencias cardíacas, los fármacos y la obstrucción también, los litos. Mientras que en un ambiente hospitalario, en los primeros que se piensa es en septicemia, cuando es postquirúrgico, en una insuficiencia hepática, o también los fármacos que se están dando son nefrotóxicos y se está dando una dosis muy elevada, no se está tomando en cuenta el daño renal. Y para hablar un poquito más a fondo de cada una de estas tres, vamos a empezar con la prerrenal o la hiperazoemia. Esta es la forma más común, ¿verdad?, de lesión renal aguda. Se debe a una hipoperfusión renal que puede ser por diversas causas. Las más frecuentes son la hipovolemia, el tener un menor gasto cardíaco, los fármacos AINE y los inhibidores de angiotensina. Cuando hablamos de hipovolemia nos referimos a cualquier tipo de pérdida, ya sea digestiva, hemorragia, un síndrome nefrótico. También puede estar dado por las alteraciones de la resistencia vascular, no solamente por la falla cardíaca, sino que también por sepsis, anafilaxia. También el descenso del volumen sistólico, porque recordemos que el riñón recibe el 20% del gasto cardíaco, y si el corazón no está bombeando la cantidad suficiente, este volumen sistólico no es lo que el riñón necesita, y estas causas pueden ser la valvulopatía o arritmias. El riñón tiene un mecanismo de autorregulación. Cuando él percibe una disminución, una hipovolemia, una presión sistólica menor a 100, entonces inicia un proceso de autorregulación que es completamente normal. Aquí pueden ver la imagen A, que es como funciona normalmente. La imagen B hace referencia a cuando él siente esta hipovolemia, este descenso en la presión. Entonces lo que hace es dilatar la arteria aferente, y lo hace mediante un incremento de vasodilatadoras, que son las prostaglandinas. Y como recordamos, el mecanismo de renin-angiotensina-aldosterona, también cuando se siente el descenso de la presión sistólica, los riñones van a liberar la enzima renina, que esta se va a la sangre, y luego está el angiotensinógeno, que es sobre quien actúa la renina, y luego lo convierte en angiotensina 1 en el pulmón, y la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, la convierte en angiotensina 2 en los pulmones, ¿verdad? Y ya luego esta angiotensina 2 provoca un aumento de la constricción de las paredes arteriales, que produce un aumento de la presión, y también iba a producir una liberación de aldosterona, vasopresina, que este incremento de la angiotensina 2, aquí es donde viene a hacer efecto la vasopresina, porque viene a contraer lo que es la arteria eferente. Por tanto, el flujo, la tasa de flujo glomerular se compensa, porque está entrando más, pero sale menos. Entonces, ese tiempo que se queda ahí es suficiente para hacer una filtración adecuada. Aquí es donde tienen como que descompensan este mecanismo lo que son los fármacos AINES. Los AINES lo hacen en la primera parte, que es la arteria aferente, porque como los AINES disminuyen la
secreción de prostaglandina, entonces no vamos a poder dilatar correctamente el riñón. Entonces va a entrar y por tanto no se va a dar tampoco toda la cadena para entonces eso va a producir que entre poco flujo de sangre y con la misma rapidez vuelva a salir. Entonces no es tiempo suficiente para que se filtre adecuadamente y siempre quedan restos de desechos que deberían de haber sido eliminados y estos se van acumulando. Entonces ahí es donde son negativos y pueden influir estos fármacos AINE a una insuficiencia renal aguda. Mientras que los otros fármacos, la otra familia de fármacos que son los inhibidores de angiotensina 2, pues hacen básicamente lo opuesto, solo que estos trabajan en inhibiendo lo que es ya el flujo de salida, impiden que se vuelva pequeño el lumen, que hay una constricción. Entonces va a estar dilatado, igual entra bastante, pero sale bastante. Y entonces no se puede lograr una compensación de la tasa del flujo glomerular. Y bueno, estos fármacos son los que más nos descompensan aquí. Las manifestaciones clínicas pues van a depender de qué es, primero tenemos que hacer una correcta anamnesis, porque basándonos en la anamnesis y en el examen físico es como vamos a lograr diferenciar y tener una idea de qué tipo de insuficiencia es, si es prerrenal, postrenal o intrínseca. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que las manifestaciones pueden ser hemorragia, diarrea, vómitos, preguntar por el uso de fármacos, también la taquicardia, sequedad de membrana, que puede indicar una deshidratación, y la disminución del volumen circulatorio por cirrosis. El tratamiento para, bueno, los datos de laboratorio. Aquí vamos a ver lo que es un boom sobre creatinina mayor a 20. También el FNA significaba expresión fraccionada de sodio que va a ser menor a 1%. Y en lo que es el examen de orina se pueden observar cilindros hialinos en el sedimento urinario y la densidad de la orina también va a ser mayor a 1.018. La osmolaridad mayor a 500. Y esos son los datos de laboratorio con los que podemos corroborar una prerrenal. Luego, la intrínseca, ya esta implica un daño del parénquima renal. Puede haber sido una prerrenal que evolucionó a un daño tubular y aquí se convierte en una necrosis tubular que daña no solo los túbulos, sino que los glomérulos, los vasos. Las causas más comunes son la septicemia, la isquemia y nefrotoxinas, ya sean endógenas o exógenas. En la septicemia, pues vamos a tener una inflamación y un edema intersticial, que lo que hace es reducir la tasa de filtración glomerular y aparece un colapso hemodinámico. Debido a esto, se da un daño tubular y se puede observar en la orina lo que son cilindros granulosos y cilindros de células epiteliales, hablando de la septicemia. En cuanto a la isquemia, bueno, como recordamos, los riñones reciben el 20% del gasto cardíaco, ¿verdad? Y consumen un 10% de oxígeno, pero solamente constituyen un 0.5 de lo que es el total de la masa corporal que tenemos. Entonces, con una isquemia nos va a disminuir la filtración glomerular y, de hecho, esta isquemia es una de las complicaciones graves que se tienen que considerar en un postoperatorio. Y más cuando han sido operaciones que han tenido hemorragias considerables o que el paciente ya tenía factores de riesgo como alguien anciano.
porque recordemos que la tasa de filtración glomerular pues, va disminuyendo con los años. También que tenga el antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes mellitus, que sea hipertenso. Bueno, esos son los que hay que tomar en cuenta aquí. Y otra que no está incluida son las quemaduras y las pancreatitis agudas. No es de las más comunes, pero sí forma parte de estas intrínsecas. Y estas se van a deber a la pérdida de los líquidos dentro de los compartimentos. Y es frecuente en ambas. En quemaduras tienen que ser mayor a 10% de la superficie corporal. Esas son las que nos van a causar una lesión renal aguda. Y cuando hablamos de nefrotoxinas, pueden ser, bueno, recordemos que el riñón tiene una alta susceptibilidad a todo lo que son toxinas debido a la perfusión sanguínea y a las concentraciones que circulan a través de la nefrona debido al proceso de filtración que realiza fisiológicamente. Y suele estar expuesta a grandes concentraciones. Y hay ciertas toxinas pues, que lo dañan más, como son los medios de contraste, que se utilizan para las imágenes cardiovasculares y también para las tomografías computarizadas. Y bueno, aquí se podía ver en esos casos un aumento de la creatinina que se daba unas 24 o 48 horas después, pero que alcanzaban el pico unos 3 a 5 días después. También otra dentro de las causas nefrotóxicas exógenas estaban los antibióticos, como la vancomicina, la ciclovir, la amphotericina B, que todos esos van a causar necrosis tubular. Y ingestiones tóxicas, como ser, ¿cómo se llamaba? Etilenglicol, era el que mencionaba el libro, que este era el que estaba presente en los anticoagulantes, y ese era uno de los ejemplos que se daba para los exógenos tóxicos. Y ya endógenos, pues está la mioglobina, la hemoglobina, el ácido úrico, cuando se tiene un síndrome de lisis tumoral, en donde se da una liberación masiva de ácido úrico, pues este también va a estar considerado como una nefrotóxica endógena. Cuando se tiene hipercalemia, y bueno, una vasoconstricción intensa, y eso sería la intrínseca. Como les mencionaba, en el laboratorio, septicemia se van a encontrar cilindros granulosos y cilindros con células epiteliales. Y en la isquemia se van a encontrar cilindros, los mismos tipos de cilindros. Y ahora la porrenal. Pues, la porrenal puede ser de varias etiologías. Puede ser en los uréteres y deberse a cálculos, coágulos sanguíneos, una fibrosis, un tumor. Puede ser pancreática, igual por una hiperplasia, una hiperplasia prostática. Y también puede ser a nivel de la vejiga. Algo que me llamó mucho la atención es que mencionaba las sondas Foley, que estas pueden ser causantes de una lesión renal postrenal, porque podían obstruir. Y pues sí, obviamente, si no se puede disminuir, y si no se puede, se presentaba anuria generalmente porque solían estar tapados por completo y se iba a elevar la presión hidrostática, iba a interferir obviamente con la filtración glomerular porque si no se puede excretar. Y ahora les Tania, dígame. solo una aclaración. La Sí. sonda Foley, no sé dónde lo leyó, pero las sondas Foley no son causas de insuficiencias renales agudas. De hecho, cuando tenemos procesos obstructivos que para que puedan provocar una insuficiencia renal aguda, esta tiene que ser bilateral. Por ejemplo, si va a ser a nivel de los uréteres, tiene que ser en ambos uréteres. Por ejemplo, una masa que sea grande, que me esté obstruyendo los dos uréteres, o si son cálculos, que sean cálculos bilaterales en ambos uréteres, porque si solo es un uréter, el otro riñón
se va a quedar funcionando muy bien, no va a haber ninguna obstrucción ni aumento de la presión en la luz de toda la vía urinaria, del sistema urinario. Entonces, esto no nos va a llevar a una insuficiencia renal aguda. Cuando tenemos obstrucciones más abajo, por ejemplo, en el caso de los hombres, que haya, por ejemplo, una hiperplasia prostática, cáncer de próstata, qué sé yo, una masa, o en mujeres que haya una masa que pueda provocar alguna compresión a nivel de donde se sale la uretra, de la vejiga, ¿verdad? Donde nace, por así decirlo, la uretra, y que esto pueda provocar dificultad para que la vejiga pueda vaciarse. Esto puede llegar a provocar también una insuficiencia renal aguda, pero una sonda Foley no lo va a provocar, porque la sonda Foley de hecho nos ayuda y nos sirve para que se pueda drenar esa vejiga. De hecho, cuando tenemos pacientes con hiperplasias prostáticas que son importantes y el paciente tiende a ser globo vesical o vemos de que no hay un drenaje adecuado de la vejiga, tratamos de canalizar esa vejiga con una sonda Foley para que ésta pueda drenar y así poder disminuir el riesgo en el paciente de que haga una falla renal aguda. Si está ante una situación en donde la uretra está tan obstruida que es difícil y que no pasa la sonda Foley, incluso algunas veces podemos colocar una sonda vesical transdérmica. Entonces es como una cistostomía para que la vejiga pueda estar drenando, pero estas medios de canalización de la vejiga no son una causa de insuficiencia renal aguda. No sé de dónde lo leyó, pero sí me gustaría que les quede claro. Si no, imagínense cuántos pacientes con sonda Foley hay y pues todos terminarían con una insuficiencia renal aguda, o la mayoría, si a un caso aumentar el riesgo de que esto lleve a una lesión renal aguda. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, de hecho, la fuente es de donde saqué la imagen. Y él mencionaba, pero sí, como usted dice, no tiene mucho sentido ahora que lo pensamos, porque con tanta sonda Foley que se coloca, sería más alto. Ok. Ahora de la clasificación. De hecho, en el libro no logré encontrar un cuadro de clasificación, pero a nosotros en el pase de visita nos preguntaron la clasificación de aquí. Entonces, por eso les traje este cuadro, en donde se clasifica de grado 1, 2 a 3. Y se toma en cuenta lo que es la diuresis y el incremento de la creatinina sérica. Si la creatinina está elevada sobre un 0,3 miligramos por decilitro, entonces se considera grado 1. Y la diuresis es menor a 0,5 mililitros kilogramos hora durante 6 horas. Y el grado 2, la creatinina está elevado 2 veces y es el mismo valor de diuresis, solo que en 12 horas, mientras que la creatinina en el nivel 3 debería de estar mayor a 4 miligramos por decilitro para cumplir el requisito. Y o que se presente anuria o que la diuresis esté menor a 0,3. La clasificación que está arriba, que es la de RIPE, esa es la que se encuentra en Argentes. Y esas son iniciales que hacen referencia a riesgo, lesión, fallo, pérdida prolongada de la función renal. La diuresis, si se fijan, son los mismos datos. Lo que cambia es que aquí ya se toma en cuenta la tasa de filtración glomerular, que esta puede ser una disminución mayor al 25, al 50 o al 75%. Y esta de acá abajo, que no la había escuchado mencionar, pero igual es para que sepamos que existe. Y de hecho tiene los mismos valores de diuresis, que es la clasificación K-PIGO. Eso no lo van a encontrar en el libro, pero sí, como les digo, estaba en Argentes y es algo que se nos preguntó. En cuanto al diagnóstico, Harrison decía que se necesita un aumento de la creatinina sérica, al menos... Ponga la diapositiva anterior, porque esto lo primero que está ahí, la categoría rifle, eso es muy importante y eso es lo que nosotros tenemos que ver en todo paciente.
O sea, todo paciente, nosotros tenemos que ver esa categoría rifle. Por ejemplo, ¿cuál sería un paciente en riesgo? El paciente en riesgo sería, por ejemplo, un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente que esté con una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, con disminución del gasto cardíaco, con fracción de eyección disminuida e hipotenso, o todo lo que podría ser riesgo en ese paciente de que nos lleve a una lesión. Entonces, podemos tener un paciente en riesgo, pero sin lesión renal. Por ejemplo, un paciente que fue a hacer ejercicio, tuvo un trauma, elevó CPK y todo con datos de rhabdomiólisis, pero no hay una lesión, porque para decir que hay lesión tenemos que tener un aumento de la creatinina y o que ya haya algún daño. Ahora, cuando ya tenemos fallo, el riesgo es lo que nos va a llevar a la lesión y la lesión es lo que nos lleva al fallo. Y el fallo es cuando ya empieza a tener elevación de los azoados y empieza a haber una disminución de la diuresis. Entonces aquí hay algo bien importante, que es donde ya va a venir a un daño irreversible, si es algo que nosotros lo podemos revertir o no lo podemos revertir. Las insuficiencias renales agudas, estas se revierten completamente y el paciente, una vez resuelto el problema, por ejemplo, suponiendo si el problema es posrenal, una vez que quitan la próstata, si esta es la que está obstruyendo, quitan la masa o sacan el cálculo o ponen un catéter doble J para que se pueda drenar toda la orina del riñón, entonces esto se vuelve a revertir y el riñón queda funcionando otra vez completamente. Si es que es prerrenal por isquemia o si es por hipovolemia o que sea intrínseca, ya sea por un proceso inflamatorio o por isquemia, al resolverse esa situación, el riñón se regenera completamente y vuelve nuevamente a tener una función como que si nunca tuvo una falla renal. Pero si esta falla renal no es tratada de una forma adecuada, no cesa ese problema que está llevando a una falla renal, entonces vamos a tener una falla renal que se puede volver lentamente progresiva e irreversible. Entonces aquí ya estamos hablando cuando hay pérdidas prolongadas de esa función renal que nos puede llevar a una pérdida irreversible y aquí ya hablamos de una insuficiencia renal crónica. Cuando nos lleguen una de esos estadios finales, etapas finales, en donde ya el problema se vuelve irreversible, eso va a ser progresivo e irreversible, que lo único que podemos hacer es enlentecer el proceso, pero siempre el paciente va a seguir avanzando en esa falla renal y ahí estamos hablando de una falla renal crónica. Entonces, todo lo que es esta rifle que es para estratificar al paciente, paciente con riesgo, paciente con lesión, sin lesión o paciente que está en fallo y sin fallo, es muy importante porque esto es el primer paso para poder hacer algo por el paciente. Ya una vez el paciente pues ya está en un fallo renal, pues entonces vienen después las clasificaciones y aquí vamos a clasificar la insuficiencia renal dependiendo de cuánto es la elevación de creatinina y la disminución de la diuresis que tiene ese paciente. Y algo bien importante, que podemos tener un paciente con una falla renal crónica que se encuentre compensado y ese paciente se puede descompensar. Ya hablaron sobre el uso de algunos medicamentos que pueden descompensar. Imagínense ustedes un paciente con una falla renal crónica que esté bien compensado y de repente el paciente empieza con uso de AINES. Esto puede descompensar una insuficiencia renal que esté bien compensada. Entonces va a tener el paciente una elevación de la creatinina por encima de su creatinina basal. Y tal vez la creatinina basal de él ya está elevada. Lo normal es hasta 1.1 en las mujeres y hasta 1.2 en los hombres. Pero si alguien ya tiene 1.5 o 1.6 de creatinina, estamos hablando de que ya está con una creatinina basal elevada. Entonces, si por arriba de esto se eleva, entonces puede tener una nefropatía crónica que se ha agudizado. O si llegara a disminuir su diuresis, que también podría descompensar al paciente.
Entonces, cuando estamos ante una situación de una falla renal aguda, no olvidar que esto puede ser reversible completamente al 100%. Entonces, tenemos que ser muy acuciosos con el paciente, dar bien, entonces, como les decía, pues siempre tener pendiente es ser bien acuiciosos y saber de que entre más rápido nosotros hagamos el diagnóstico y se maneje esa insuficiencia renal aguda de la mejor manera, ese paciente pues va a poder recuperar toda su función renal nuevamente y poder volver ese riñón a funcionar 100%. Entonces, en gran medida depende de que el paciente progrese. Por supuesto, no solamente depende del médico, también depende del paciente, pero aquí depende, los dos tenemos que estar bien pendientes, tanto el paciente con un buen apego al tratamiento, siguiendo indicaciones tal cual deberían de seguirse, así como nosotros en los pacientes que están hospitalizados, dar el manejo oportuno y apropiado para poder revertir cualquier daño renal que se inicie. Puede continuar. Ok, gracias, doctora. Ok, y otros exámenes que nos pueden ayudar para el diagnóstico va a ser el examen de orina. Aparte de cuantificarla, también podíamos encontrar los cilindros, los granulosos, los pigmentados, cilindros leucocíticos, que esos nos iban a orientar a glomerulonefritis también. Recuerdo que mencionaba que en ocasiones podía ser roja y en eso se sospechaba de una nefropatía por un pigmento de hemoglobina. Y otro que se tiene que pedir es el PUM, la creatinina y los electrolitos. Y el radiológico, que es el que ayuda en el postrenal. Una imagen de radiología no nos hace diagnóstico de falla renal aguda, ni la radiografía, ni ultrasonido, ni tomografía, ni ningún estudio por imágenes. Lo que nos hace el diagnóstico es la creatinina y la disminución de la diuresis. Con eso hacemos el diagnóstico de falla renal. Lo que hacía mención era de que con la radiografía se confirmaba la presencia de litos en la postrenal.
Eso era lo que hacía Bueno, referencia. entonces se hace diagnóstico de litiasis, pero no es diagnóstico de falla renal aguda, de insuficiencia renal aguda. O sea, nos hace diagnóstico de otra patología. No todos los pacientes con urolitiasis o nefrolitiasis, por así decirlo, hacen fallas renales agudas. Entonces, ese es un método para el diagnóstico de litiasis, no para el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, que es el tema de ahorita. Sí, que es más específico. Ok. Y las complicaciones. Bueno, como sabemos, el riñón va a tener la función del control homeostático de lo que es el volumen sanguíneo, también de la presión arterial y de la composición de los electrolitos en el plasma y de mantener en equilibrio lo que es el ácido base. Por lo tanto, si tenemos lo que es una lesión renal, vamos a tener una uremia, que va a ser la acumulación de estos productos nitrogenados cuando eran mayor a 100 megagramos por mililitro. Se iban a manifestar cambios en el estado mental y también complicaciones hemorrágicas. También podíamos encontrar lo que es hipervolemia o hipovolemia, que se iba a deber a la expansión del volumen extracelular y va a ser una complicación grave de la insuficiencia renal aguda. Podía ser una oliguria o una anuria. Se disminuía la expresión de sodio y la de agua y los resultados pues iban a ser el aumento de peso, edemas en zonas declives y una mayor presión venosa yugular y podía llegar hasta un edema pulmonar. La hiponatremia pues iba a causar alteraciones neurológicas, incluidas las convulsiones y que podían ser graves. De ahí tenemos la acidosis, que pues iba a ser la concentración menor a 3.75. Entonces se iba a considerar ya como una acidosis. Podíamos tener una hiperfosfatemia, una hipocalcemia, hemorragias, que estas hemorragias también iban a comprender lo que era anemia y se debían a efectos patológicos como la septicemia, hepatopatías. Luego podemos tener infecciones y complicaciones cardíacas. Las principales complicaciones cardíacas que podemos tener son arritmias, pericarditis o un derrame pericárdico. También lo que es la desnutrición. Luego en el tratamiento, en lo que es Harrison, podemos encontrar un cuadro que nos divide en aspectos generales y aspectos específicos. Y se trata como por individual, la afección que tenga el paciente. Por ejemplo, en los aspectos generales lo que buscamos es optimizar la hemodinámica general y la renal, administrando líquidos y usando vasopresores. También la eliminación de los nephrotóxicos, como ser los NSAID, que son las siglas en inglés para los AINES, los demás fármacos que hemos estado mencionando. Entonces, buscar la eliminación o disminución de la dosis. Y el tercer punto era instruir el tratamiento de sustitución de función renal. Sí, era posible. Y ya en los específicos, pues es dependiendo de lo que presente el paciente. Por ejemplo, si tiene una sobrecarga del volumen, lo que se tiene que hacer es la restricción del sodio del agua, utilizar diuréticos y hacer una ultrafiltración. Si lo que presenta es hiponatremia, se restringe el ingreso enteral del agua, se reducen a mínimo las soluciones intravenosas hipotónicas, en donde va incluida la dextrosa, y rara vez era necesaria la solución salina hipertónica. Y así, dependiendo de la afección que tenga, se va haciendo como que el abordamiento. Si se tiene la acidosis metabólica, entonces se iba a administrar el bicarbonato de sodio en solución. Y se iba a hacer una administración de bases, un tratamiento de depuración extrarrenal y así sucesivamente. Si se tenía hipocalcemia, se administraba a carbonato o gluconato de calcio si habían síntomas. Y así. Y ahora el caso clínico.
Solo una cosa, ¿usted sacó eso de Harrison? Sí, La así parte es. de Sí, hay un cuadro, de hecho, en Harrison, en donde Ok. están así. Bien, la mayoría de estos pacientes lo que más a veces requieren para en el tratamiento muchas veces son las soluciones, ya sea porque muchas veces lo que más le va a ayudar al paciente es que forzar la diuresis en ese paciente. Y para eso, pues, es muy importante las soluciones. Incluso forzar la diuresis y si es que nos toca poner sonda, pues ponemos sondas o hacer cistostomía, se hace cistostomía si va a tener dificultad para que drene la orina. Hay algunas situaciones en donde el paciente sí llega a requerir hemodiálisis teniendo una falla renal aguda. No todas las insuficiencias renales agudas se hacen hemodiálisis. Las crónicas sí terminan en hemodiálisis, pero las agudas no siempre. Y hay algunos criterios, hay algunas situaciones bien específicas en las que sí podemos decir, bueno, este paciente amerita hemodiálisis de urgencia, que sería las hemodiálisis de urgencia, que serían las que se podrían utilizar en una falla renal aguda. Y esto podría ser, por ejemplo, que el paciente esté con una acidosis metabólica, pero que sea refractaria al tratamiento, o que esté con una hipervolemia, por ejemplo, que el paciente esté hipervolémico y que ya administramos todos los líquidos, quisimos forzar diuresis y el paciente no orina. Entonces aquí pues toca hemodiálisis de urgencia. Lo mismo también cuando hay algunas alteraciones electrolíticas, sobre todo la hipercalemia. Una hipercalemia que es refractaria al tratamiento. Ya hicimos todas las medidas antihipercalémicas y sigue todavía. O una encefalopatía urémica, que el paciente esté urémico. Entonces aquí la otra podría ser que sean intoxicaciones medicamentosas, por ejemplo, las intoxicaciones por ácido acetilsalicílico, que toca la hemodiálisis. Las hemodiálisis de urgencia también se pueden hacer no solamente en esos pacientes con una falla renal aguda, sino que también con pacientes en fallas renales crónicas, en donde toca hemodializar de urgencia también. Pero por lo general, estas son las indicaciones en donde decimos sí, hay que hemodializar al paciente. De lo contrario, si estamos ante una falla renal aguda, pues siempre se trata de que el paciente pueda resolver esa insuficiencia renal aguda sin necesidad de llegar a la hemodiálisis. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta aquí. Si no, entonces que se pase al caso clínico. De mi parte está claro. Ok, pasamos al caso clínico entonces. Doctora, yo sí tenía una que, Ajá. bueno, cuando nos mencionaba en pacientes con insuficiencia renal crónica que ya tienen una creatinina basal elevada, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos que considerar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros consideremos que ese valor de creatinina se ha vuelto el basal de nuestro paciente? Lo que pasa es que usted hace todo lo de rifle. Por ejemplo, usted ve, si usted tiene el paciente que es diabético, que es hipertenso, ningún paciente hace una falla renal crónica, una nefropatía crónica de la noche a la mañana. Esto es bien paulatino. Entonces, primero tenemos que hacer el diagnóstico si el paciente está en una nefropatía crónica. Para esto es bien importante ver, por ejemplo, la estructura del riñón, el tamaño del riñón, están más pequeños, o si tiene un buen tamaño, pero cómo está la relación córtico-medular, si esta está conservada o ya se perdió esa relación. Hay otras manifestaciones en el paciente que nos pueden orientar a que es un problema crónico. Por ejemplo, el paciente tiene anemia, hay alteraciones electrolíticas. Entonces y vemos que es un paciente que está estable, está bien y tiene una creatinina elevada y no ha estado recientemente en situaciones como para decir ha tenido hipovolemia, ha tenido hipotensión, estuvo en una situación séptica. Entonces aquí nosotros podemos decir de que eso es una nefropatía crónica y se hace el diagnóstico de nefropatía crónica. Por lo general también estos pacientes tienen proteinuria, que es importante. Cuando el paciente lo tenemos estable, con todo lo demás está bien, y el paciente está estable con una creatinina en 1.5 o 1.6, y vemos que el siguiente control sigue y el paciente no baja
de 1.6 y se mantiene igual, nosotros ya podemos decir de que esa es su creatinina basal. Algunos pacientes andan en 2, otros en 1.8, otros en 2.5 y esa va a ser como su creatinina basal. Ahora, si es un paciente joven, no tiene comorbilidades, de repente ha estado con diarrea, con vómitos, deshidratado y el paciente no llega con 1.5 y todavía está deshidratado, pues ya sabemos de entrada, nosotros podemos pensar que eso puede ser algo agudo. Hidratamos al paciente, forzamos diuresis, que el paciente, o sea, hidratamos al paciente hasta que el paciente tenga una diuresis normal y después nosotros hacemos controles. Si la creatinina disminuye, si la creatinina baja, pues entonces ya el diagnóstico definitivamente es una insuficiencia renal aguda, pero tenemos que ver cuáles son las comorbilidades del paciente y cuál es la condición clínica que tiene ese paciente en ese momento. Por eso es que la anamnesis es muy importante. No sé si respondí su pregunta. Sí, doctora. Gracias. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, entonces pasemos al caso clínico. Se presenta un paciente de 60 años que acude a urgencia por un cuadro diarreico de 23 días aproximadamente de evolución con hipotensión y deterioro de la función renal. La historia clínica, el paciente tiene un cuadro de náusea, vómitos abundantes desde hace aproximadamente 23 días, acompañada con deposiciones diarreicas líquidas y sin productos patológicos y una disminución de la diuresis en los últimos días. Hace 2 días acudió a su médico de atención primaria y le recetó Primperan y diuréticos para disminución de la diuresis. Pero no notó mejoría, entonces acudió a emergencias y ahí presentaba se le realizó la anamnesis y no refería a astenia, pérdida de peso, pérdida de peso de 2 kilogramos en las últimas 2 semanas, que estaba relacionado con el cuadro diarreico, pero no presenta fiebre, está pálido y presenta sequedad de pelimucosas. En el digestivo, pues presenta náusea, vómitos biliosos 4 veces al día, cuadro diarreico de 4 a 5 deposiciones al día, sin sangre, mucus o pus. Y refiere pirosis, pero no disfagia ni regurgitación. En el genito urinario, no presenta disuria, pero sí disminución de la diuresis en los últimos días. En el locomotor, presenta un proceso doloroso en la rodilla derecha que ya es conocido y está siendo tratado. Dentro de los antecedentes relevantes, él es un bebedor social, no refiere más hábitos tóxicos, es hipertenso y está en tratamiento farmacológico. También tiene un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y está siendo tratado con metformina. No es nefrópata, presentó herpes en el 2007. Y los fármacos que ingiere son hidroclorotiazida, omeprazol, sildenafil, solmitinec y AINES por el proceso doloroso que presenta en la rodilla que se mencionó anteriormente. Y no tiene quirúrgicos previos. En el examen físico, la presión arterial estaba a 90-50, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y temperatura de 36. El paciente refiere el signo de pliegue positivo, estaba deshidratado y eupneico. El abdomen es globoso, depresible, no doloroso a la palpación. No se palpaban masas. Puño percusión renal es negativa también y no presentaba ascitis. Okay. Eso es lo más relevante. De ahí, en cuanto a los estudios que se le realizaron, en la bioquímica resultó con una urea elevada y de hecho por eso dejé este caso porque me pareció bastante curioso el nivel de urea que tenía y
que era de 408, y la creatinina también elevado en niveles bien altos. Luego lo que es el sodio estaba en 136, el equivalente, el potasio en 5.6. El pH estaba en 5.5 y los resultados del hemograma. Entonces, el diagnóstico, debido a la urea elevada y a la creatinina elevada, sería una lesión renal aguda, y debido al que el paciente tiene antecedentes de vómitos y diarreas de larga data, y que también estaba deshidratado porque tenía las mucosas pálidas, pues estaría hipovolémico. Entonces sería del primer tipo de insuficiencia renal aguda, que sería perrenal. Eso sería. Pero muy bien. sí. ¿Y cuál sería el tratamiento de ese paciente? Pues primero habría que revisar qué dosis de AINES está tomando, porque eso podría estar influyendo negativamente. Y luego, pues habría que tratarlo reponiendo lo que es la hipovolemia, administrando sueros. Ok, serían las soluciones, ¿verdad? Tratar de corregir la hipovolemia, como usted dijo, y no reajustar dosis de AINES, es omitir los AINES, no administrar AINES. Y en este caso, el dolor que él presenta, ¿cómo se manejaría si no se le puede administrar los AINES? Hay otros tipos de analgésicos que no son AINES, que pueden, por ejemplo, el paracetamol es más noble con el riñón, incluso si el dolor es muy fuerte. Hay otros medicamentos que pueden actuar al nivel del sistema nervioso central, como el tramadol, por ejemplo. Pueden aliviar el dolor sin poner en riesgo riñones. Ok, doctora. Y esa fue la otra cosa que me intrigó, y que esos niveles, se puede llegar a esos niveles tan altos de urea y creatinina. Sí, incluso más. ¿Cuánto dijo que tenía él? De urea 408 y de creatinina 10.4. 10.4 habría que ver si eso es algo agudo o si eso ya es algo crónico, pero sí puede estar en esos niveles. Okay. Solo que el riesgo de que haga una encefalopatía urémica pues es mayor cuando la urea está mucho más alta, ¿verdad? Ok, doctora. Eso sería todo de mi parte. Muy bien. ¿Tienen preguntas sus compañeros? ¿Alguien que tenga algo que quiera agregar? Bien, si nadie tiene más preguntas ni nada, entonces aquí quedamos con eso entonces. Gracias, doctora. Bueno, pasen buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, igual. Gracias, doctora. Igual. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes.